Hay 5 participantes conectados. Está Ariana Rodríguez, Fátima Inti, Jimena Flores, Katia Medina y Lisbeth Vigo. Vamos a iniciar entonces esta primera práctica del curso de microbiología y parasitología. Acá me confundí en el nombre y lo voy a cambiar. Hablando acerca de la seguridad y bioseguridad en el laboratorio en sí de microbiología. Algo habíamos tocado nosotros cuando hablábamos en la teoría, la clase número 1, acerca de bioseguridad, pero ahora lo vamos a enfocar más desde el punto de vista del laboratorio, que si bien es cierto, no lo estamos trabajando de manera presencial, es bueno que se conozca para que se pueda de esta forma aplicar cuando uno desea trabajar en él. En algún momento vamos a tener que hacerlo, ¿no? Apenas pase este problema de este tema de la epidemia. Entonces, el laboratorio de microbiología, para aquellos que ya han tenido contacto con algún tipo de laboratorio, este laboratorio es un laboratorio especial. Más que especial por su composición, es especial por el tipo de trabajo que se realiza en él, dado que en este laboratorio existe pues el riesgo de enfermarse, hay un riesgo de contraer enfermedades infecciosas, por ejemplo la tuberculosis, por ejemplo el mismo coronavirus, y las secreciones respiratorias de los pacientes que llegan a analizarse ahí, la hepatitis B, el VIH, entre las principales, donde en este laboratorio hay personas que trabajan dentro de él, ¿no? Hay médicos especialistas, como es el caso de nosotros, están también los licenciados en tecnología médica, están los técnicos de laboratorio, están el personal de limpieza, al personal administrativo que nos apoya con los informes, etcétera. Trabajan dentro y cerca de él, porque el laboratorio no está ubicado generalmente en un sitio alejado, está ubicado en una zona donde es accesible para todos los ambientes del hospital. Entonces hay ubicaciones inclusive de pacientes alrededor de él. Es un sitio donde se realiza un trabajo en grupo. No trabajamos solos, trabajamos en equipo. Y la labor que haga cada uno es continuación, consecuencia o causa para la siguiente actividad que se tenga que realizar. Así que se trabaja de manera sincronizada, se trabaja de manera coordinada, con una actitud siempre positiva y con conocimiento de que allí se va a manipular muestras biológicas que tienen pues probables patógenos en su contenido. Las muestras que llegan no son de pacientes sanos generalmente, son de pacientes enfermos. Entonces el personal que trabaja aquí necesita, además de una buena actitud para trabajar, un entrenamiento especial y una actualización constante de los conocimientos para poder justamente evitar la aparición de accidentes. En el tema actual de la salud laboral existe pues en todos los hospitales lo que se llaman las unidades funcionales o los comités de seguridad y salud en el trabajo, aplicados a todos los ambientes del hospital, ¿no? Y en todas las empresas actualmente, todas las instituciones existe este tipo de comité que vela porque el trabajador cuente con todas las herramientas y todas las medidas de seguridad para poder ejercer su trabajo sin riesgo de accidente. Entonces, en algunas instituciones, por ejemplo la nuestra, el Hospital Loaiza, contamos pues con manuales de seguridad y bioseguridad. Para el caso del laboratorio, contamos con planes de contingencia, de repente, como en caso se presenta una epidemia, qué hacer en el caso de epidemia. Si se cuenta también con un plan de emergencia, que vienen a ser pues un conjunto de acciones que están diseñadas para poder responder frente a situaciones de riesgo, un incendio, una descarga eléctrica, una inundación, un terremoto, ¿no? Para poder minimizar efectos sobre las personas y sobre los bienes y garantizando sobre todo una evacuación segura en el caso de que se necesite. ¿Qué tipo de riesgos puedo encontrar yo en un laboratorio? Varios tipos de riesgos. Están los riesgos físicos dados por el ruido, de repente de la centrífuga, del autoclave. Riesgos desde el punto de vista de iluminación. Contar con poca iluminación es un riesgo para mi vista.
lo mismo que contar con mucha iluminación o una iluminación inapropiada. El trabajar en temperaturas extremas, de repente mucho frío, mucho calor, el riesgo físico asociado a la electricidad, trabajo con instrumentos eléctricos, el microscopio, entre ellos el baño María, ¿no? Y el riesgo también de poder tener un accidente por radiaciones no ionizantes, como por ejemplo los rayos ultravioleta, en el caso de que el laboratorio los tenga, ¿no? Riesgos físicos, químicos. Los químicos están en relación con aquellos elementos que nosotros utilizamos en la manipulación de las muestras, o sea, la utilización de colorantes. Estos colorantes pueden ser ácidos, algunos básicos, algunos son inflamables. Riesgos ergonómicos, está todo aquellos que tienen que ver con la postura, ¿no? Estar con unas sillas con respaldar adecuado, una visión adecuada de lo que se está trabajando, un transporte adecuado de las muestras, ¿no? Para evitar lesiones de columna, por ejemplo. Riesgo psicológico, de hecho, ¿verdad? Está el estrés de tener que responder a todo el trabajo en el tiempo necesario. Cada vez hay más trabajo, menos personal, entonces la gente está estresada, tratando de buscar cumplir con su trabajo en el tiempo. La violencia, a veces hay pues pacientes o personal de salud que requiere el resultado de manera insistente, a veces no hay paciencia, ejercen violencia verbal, ¿no? Felizmente no hay violencia física, pero la verbal sí está, el acoso por parte de estas personas. Y está el riesgo biológico que tiene que ver con la presencia pues de estos microorganismos, la presencia de cultivos celulares a veces que pueden estar contaminados y que puedan originar no solamente infecciones, sino también alergias o algún grado de toxicidad en los que manipulan o trabajan en los laboratorios de microbiología. Entonces, son varios tipos de riesgos frente a los cuales estamos expuestos. Entonces, eh, frente a esos riesgos, pues van a haber peligros, ¿no? Esos peligros definidos como todo aquello que produzca daño o deterioro en la calidad de vida individual o colectiva, el daño en sí, que va a ser la consecuencia de un peligro sobre esta calidad de vida, y algunos aspectos que tienen que ver pues con contaminación y sus medidas para revertirla, como son la desinfección, la esterilización, la presencia de accidentes o incidentes. El accidente pues esto es algo que no puede evitarse, ¿no? Es algo que a pesar de haberse tomado las medidas se presenta, es un accidente. Y un incidente es algo que se pudo prevenir pero no se tomaron las medidas, se presentaron, ¿no? Los microorganismos que se pueden además agrupar con relación a peligros definidos como todo aquello que produzca daño o deterioro en la calidad de vida individual o colectiva, el daño en sí, que va a ser la consecuencia de un peligro sobre esta calidad de vida, y algunos aspectos que tienen que ver pues con contaminación y sus medidas para revertirla, como son la desinfección, la esterilización, la presencia de accidentes o incidentes. El accidente pues esto es algo que no puede evitarse, ¿no? Es algo que a pesar de haberse tomado las medidas se presenta, es un accidente. Y un incidente es algo que se pudo prevenir pero no se tomaron las medidas, se presentaron. Los microorganismos que se pueden además agrupar con relación a grupos de riesgo. ¿Cómo clasificar estos microorganismos por grupos de riesgo? Bueno, depende de su patogenicidad. Hemos visto que hay una pirámide donde en la parte basal están los menos patógenos, los menos virulentos, y en la parte alta, en la cúspide, los más virulentos. Va a clasificarse también dependiendo de su modo de transmisión, del tipo de hospedero que afecta, si tiene que ver con la inmunidad, o sea, afecta a inmunodeficientes o a inmunocompetentes, el tipo de densidad, de la cantidad de bacterias o de virus o de agentes infectantes, los movimientos poblacionales, ¿no? En el caso de las migraciones, la presencia o no de vectores, o sea, si este patógeno tiene que ver con un mosquito, tiene que ver con un zancudo, tiene que ver con una cucaracha, el tipo de higiene ambiental. Frente a ello, la instalación pues de medidas preventivas eficaces, aquellas que estén disponibles, de repente agua, desagüe, ¿no? Alcantarillado, el servicio de limpieza pública, el servicio o tratamiento diferenciado de los residuos sólidos y los tratamientos eficaces disponibles frente a estos patógenos. Eso hace que
se clasifique de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud en 4 grupos de riesgo. Microorganismos infecciosos del primer grupo o grupo 1, aquellos donde el riesgo individual y poblacional es escaso o nulo. ¿Quiénes están allí? Aquellos microorganismos que tienen poca probabilidad de provocar enfermedad en el ser humano o en los animales. Luego está el grupo 2, donde el riesgo individual ya es moderado, pero el riesgo poblacional es bajo. Aquí están incluidos aquellos patógenos que pueden provocar enfermedad humana, pero que tiene poca probabilidad de desencadenar un riesgo grave para el personal de laboratorio, ¿no? para la población. Entonces, en el laboratorio, la exposición en el mismo puede provocar pues, una infección grave, pero existen medidas preventivas o eficaces y su riesgo de propagación es limitado. Luego están los tipo 3, donde el riesgo individual es elevado y el poblacional sigue siendo bajo, aquellos patógenos que pueden provocar enfermedades humanas graves, pero que generalmente no se propagan de un individuo a otro. Y el grupo 4, donde tanto el riesgo individual como el poblacional son elevados, aquellos patógenos que provocan enfermedades graves y además se transmiten fácilmente de un individuo a otro de manera directa o indirecta y además no tiene normalmente las preventivas o terapéuticas eficaces. Entonces, esta clasificación de los microorganismos hace que yo tenga que clasificar también a mis laboratorios por niveles de bioseguridad. El nivel de bioseguridad más básico es el 1, donde están los microorganismos del tipo o de clase 1 generalmente. ¿Qué tipo de laboratorio tiene este nivel de bioseguridad? Los laboratorios de las postas médicas, los laboratorios de las clínicas particulares de repente, ¿no? Tiene un laboratorio básico, como ustedes pueden ver en la gráfica, donde dice BL1, nivel de bioseguridad 1, hay una puerta, ¿no? Las personas que están laborando en él tienen pues un mandilón, están manejando con guantes, están con sus pipetas, tienen sus residuos sólidos segregados por diferentes tipos, un laboratorio sin mayor complicación. Luego viene el laboratorio tipo 2, que es generalmente un laboratorio hospitalario, ¿no? Aquí ya ustedes ven, también hay una sola puerta, el personal que está adentro no solamente usa las pipetas y demás, sino tiene este aparatito que está aquí, que se llama cabina de flujo laminar. Esa cabina de flujo laminar o cabina de seguridad biológica es una cabina que le permite manipular los elementos infectantes o infecciosos sin contaminarse, porque tiene una distribución de aire que va a funcionar como una barrera para que nada de lo que esté afuera pueda contaminarlo de adentro y nada de lo que esté adentro pueda contaminar lo que está afuera. Entonces el aire funciona como una cortina. Ese es el flujo laminar. Adicionalmente vemos aquí que tienen los mismos aditamentos que tiene el laboratorio tipo 1, sus residuos también están segregados, pero ya hay una advertencia de que aquí hay riesgo biológico. Hay una advertencia de riesgo biológico adicional. Luego vienen los laboratorios de tipo 3. Estos laboratorios de tipo 3 están ubicados generalmente en los hospitales de alta complejidad, donde se van a manejar algunos microorganismos que tienen riesgo poblacional, riesgo individual alto. Por ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis se maneja en bioseguridad tipo 3, el hepatitis B, el VIH. Entonces, en este caso, ya ustedes notan que no solamente está la cabina, ya usan respiradores, las personas que trabajan aquí, utilizan su gorrito, tienen este elemento que está aquí paradito que se llama autoclave, que sirve para esterilizar los materiales. Ya no es una sola puerta, hay dos puertas, hay una puerta aquí y una segunda puerta en este lado para ingresar. No ingresa todo el personal, ingresa solamente aquellas personas que necesitan entrar a trabajar. O sea, aquí no se permite generalmente el ingreso de visitantes, ni mucho menos. Pues la gente inclusive se cambia afuera, ¿no? Se cambia afuera y luego ingresa a trabajar con la ropa de trabajo. Y luego está el laboratorio de tipo 4, ahí donde se trabaja pues ébola, donde se trabaja el virus Marburg, ¿no? Aquellas agentes donde, para los cuales no existe tratamiento ni manejo. Entonces, estos laboratorios generalmente son de investigación. En el Perú no hay de este tipo 4. Llegamos hasta tipo 3. Hay un tipo 3 que se llama tipo 3 mejorado. Tipo 4 no hay. Entonces, este tipo
respondiendo a una pregunta donde dice, porque veo que hay más gente, no hay problema de que se queden, si tienen clase en otro curso, no hay problema, bienvenido más bien. Estos laboratorios, en el Perú hay uno, pero no es peruano, es del Centro de Investigación del NAMRU, la Marina de Estados Unidos. Tienen un buque anclado frente al Callao, es un buque de investigación. Ahí hay un laboratorio tipo 4 donde investigan algunos patógenos para los cuales no hay tratamiento. El Perú no tiene. Estos laboratorios de tipo 4 pues están aislados, están ubicados en sitios donde tienen sus propios sistemas de alimentación de energía, de oxígeno, su manejo de los flujos de aire y de salida y de entrada son muy estrictos. Tienen varias antesalas para ingresar, vean ustedes 1, 2, 3, 4 puertas para entrar. Las personas que están adentro trabajan con un traje especial, un traje de aislamiento, ¿verdad? Y que es pues bastante restringido en su ingreso. Entonces, más o menos un resumen de los requisitos por nivel de bioseguridad de acuerdo al manual de bioseguridad de la OMS. Pues ahí dice qué cosa tiene que tener el laboratorio y en qué tipo de nivel. Lo pueden revisar con calma, simplemente como informativo, no es para aprender solo de memoria, es una cuestión de información. Luego están los niveles de bioseguridad de acuerdo al tipo de laboratorio. Por ejemplo, en la universidad, el laboratorio que tenemos es pues el básico, ¿no? El nivel de bioseguridad tipo 1. Si es que tiene cabina de seguridad biológica, ya es de tipo 2, asegura un poco más. Todavía eso se encuentra pues generalmente en los servicios de atención primaria, llámese con sus hospitales, centros médicos. El de tipo 3 para trabajar algunos agentes un poquito más complicados como tuberculosis, por ejemplo, y el tipo 4 que es el tipo de la unidad de patógenos peligrosos. Entonces eso está en relación con esta pirámide, ¿no?, de niveles de seguridad del CDC, donde vemos que en la parte más baja está el nivel de laboratorio tipo 1, ¿no? En el tipo 2 están aquellas otras enfermedades que pueden producir enfermedad moderada en el personal. El tipo 3, las más severas, y en el tipo 4 pues la cúspide, ya la viruela, por ejemplo, y el ébola, ¿no?, que son enfermedades para las cuales no hay tratamiento. Sin embargo, de nada valdría el poder tener nosotros unas medidas de protección generales cuando no tenemos o no hacemos las buenas prácticas de laboratorio. Eso es importante conocer, por eso es que esta clase se hace al inicio. Antes de entrar al laboratorio, explicamos cuáles son las buenas prácticas. Las buenas prácticas incluyen barreras primarias y secundarias. Las barreras primarias está pues allí los equipos de protección individual, ¿no?, como por ejemplo la cabina, los guantes, los mandilones, los gorros, los lentes, ¿no?, las cabinas de seguridad biológica, que son las cabinas de flujo laminar, que es las que hablábamos, y las barreras secundarias que tienen que ver con el diseño del laboratorio, dónde está ubicado, en qué lugar del edificio, está ventilado y qué tipo de ventilación tiene, qué áreas y espacios maneja. Hay un estándar para cada área de laboratorio, medidas en metros cuadrados, no se construye al azar, eso tiene una medición. No puedo transformar yo una casa en un laboratorio, ni una habitación en un laboratorio, tiene sus medidas especiales, el tipo de material que se construye, el tipo de señalización, las medidas de contención asociadas. Entonces, dentro de los equipos de protección personal, pues están las batas, ¿no?, los que les dicen también pijamas, los delantales de plástico, el calzado, las gafas de protección, las pantallas que son esas láminas que cubren todo el rostro, el uso de mascarillas, el uso de respiradores, el uso de guantes, ¿no?, qué tipo de material tiene que ser, una silla apropiada para el trabajo, la presencia de una ducha para el caso de accidentes, por ejemplo, con un químico. Yo debo esta ducha de laboratorio tanto para poderme limpiar el tóxico que se haya derramado o para poder lavar la parte ocular. También hay duchas oculares para poder eliminar de los ojos, por eso es importante el uso de protectores oculares, el descarte de los punzocortantes, la presencia de los autoclaves, que son estos que están aquí, para poder esterilizar el material que se tenga que esterilizar. De preferencia se debe usar descartables, ¿no? Este dibujo que está aquí arriba es el esquema de la cabina de flujo laminar o cabina de bioseguridad, que tiene unos filtros especiales, se llaman filtros EPA, que van a filtrar el aire para salir
El aire que ingresa y el aire que sale, sobre todo, se filtra para evitar que las partículas infecciosas salgan al exterior. Esos filtros EPA son filtros de alta eficiencia para partículas muy pequeñas. Entonces, las buenas prácticas de laboratorio incluyen pues el uso del material adecuado, el uso de la protección adecuada y también evitar las conductas inapropiadas. El laboratorio no es un lugar para comer, el laboratorio no es un lugar para conversar, ¿no? No es un picnic, es un laboratorio de trabajo. No se debe manipular, por ejemplo, las pipetas con la boca, eso no se hace, no se maneja para eso hay unas bombillas especiales y uno se tiene que lavar las manos con frecuencia, ¿no? Porque estás manipulando elementos infecciosos, eso se debe cumplir. Aquí hay dos enlaces que los voy a dejar para que ustedes entren, ambos tienen que ver con niveles de bioseguridad. El primer enlace, el que está arribita, es un enlace que va a enfocar los primeros minutos de una película que se llama Outbreak, Contagio, una película antigua, es más o menos de los años 90, donde actúa Dustin Hoffman. ¿No? Es una película que al inicio nos muestra los niveles de bioseguridad, ¿no? De acuerdo a la ubicación que tiene, y se ve, o sea, se ve en la película cómo va avanzando la cámara, nivel de bioseguridad 1 lo describe ahí, el 2, el 3 y el 4. Sería interesante que lo pudiesen ver al final de esta presentación, por eso lo dejo ahí, lo copian, lo pegan y se ve, es de libre acceso esa partecita, y si quieren ver la película mejor, pues es interesante también, ¿no? Es algo similar a lo que está ocurriendo ahorita. Y el segundo enlace tiene que ver una, con un diseño de bioseguridad de un laboratorio de diagnóstico en sí. No es un video más largo, el primero dura creo que 7 minutos, 6 minutos, el segundo se dura como 20. Entonces, con tiempo lo pueden mirar para reforzar un poquito los niveles que existen de bioseguridad. ¿Qué materiales vamos a utilizar y qué equipos vamos a utilizar en el laboratorio de microbiología clínica? Bueno, un mechero de gas que nos va a dar la parte de soporte de calor, ¿no? Para poder esterilizar, para poder limpiar algunos tipos de materiales que hay que reutilizar. Las placas Petri, donde van a estar ubicados los cultivos, ¿no? Los medios de cultivo que hemos visto y que vamos a ver ahora en detalle, medios de cultivo, qué tipo de medios de cultivo vamos a usar, las asas de siembra, las láminas porto cubre objeto, el microscopio, los colorantes, los reactivos, el equipo de protección personal completo, guantes, mascarilla, gorro, botas, mandil y lentes, las cabinas de bioseguridad, que es donde está trabajando la persona que está aquí, ¿verdad? Trabajando dentro de una cabina, y un sistema de desecho de residuos, que es importante. Entonces aquí vamos a realizar algunas técnicas diagnósticas, de diagnóstico microbiológico, como las coloraciones, para poder identificar la forma, el color, el comportamiento tintural de algunos microorganismos, y también los cultivos, importantes sobre todo para la parte de identificación de las bacterias. Y en algunos casos donde amerite, pues haremos el diagnóstico inmunológico, ¿no? La serología, con pruebas de tipo antígeno-anticuerpo. Ahí está la famosa prueba rápida, por ejemplo, está ahí, ¿no? Las mismas pruebas de ELISA están en este tipo de clasificación de diagnóstico inmunológico dentro de microbiología. Entonces vamos a empezar con el diagnóstico microbiológico en bacteriología. ¿Qué hacemos nosotros para poder diagnosticar una enfermedad de origen bacteriano? Nos basamos siempre, como todo en medicina, en un algoritmo diagnóstico. Así es, los agrarios, los medios de cultivo están ahí. Los algoritmos diagnósticos no son otra cosa que un conjunto de instrucciones o reglas que están ya definidas, están ordenadas, que tienen un principio y un final, que me van a permitir realizar un diagnóstico a través de pasos sucesivos que no generen dudas a las personas que deban trabajar. No olvidemos que estamos trabajando con material infectante, así que lo que se tiene que hacer es exactamente lo justo y necesario para evitar. El de la universidad, ¿qué tipo de nivel? El 1. Los laboratorios universitarios son de nivel 1, el básico. Algunos tienen el 2. Algunos tienen el 2. En el caso de la universidad me parece que tiene la cabina de flujo laminar, no he ido a visitarla todavía, me parece que si lo tiene es 2, ¿no? Pero básico es el 1, es el mínimo que se exige para que tenga un centro de estudios, el tipo 1. Y la universidad lo tiene, ese sí estoy seguro que lo tiene. El diagnóstico entonces de las enfermedades infecciosas se fundamenta en lo siguiente. Nosotros
vamos en camino a ser médicos, por lo tanto nos vamos a basar en el diagnóstico clínico, o sea, aquella elaboración mental de acuerdo a lo que el paciente nos indique que van a ser sus síntomas y de acuerdo a lo que yo pueda encontrar en el examen clínico del paciente, lo que van a ser los signos. Entonces, con esos signos y síntomas yo más o menos me voy, ¿no? Si yo veo que o sea, el paciente viene a la consulta y me dice, doctor, tengo una mujer, ¿no?, de mediana edad, 30, 35 años, me duele la zona pélvica y me duele cada vez que micciono, cada vez que voy al baño me arde, me duele. Perfecto, entonces uno le examina y observa que específicamente pues en la región de la pelvis hay unos puntos dolorosos ahí, ¿no? Le pido el examen de orina y me voy a dar cuenta pues que hay una infección urinaria. Entonces estoy utilizando mi parte clínica primero. Los datos epidemiológicos también son importantes, la edad, la procedencia del paciente. Si puedo encontrar en la muestra, en este caso el fluido oral, secreción o muestra biológica, el agente causal, llego a identificar una bacteria en la orina, o puedo identificar anticuerpos que no son otra cosa que las huellas que deje el agente causal en el sistema inmunológico. Todo eso me sirve para poder hacer mi diagnóstico. ¿Y cuál es el papel que juega el laboratorio en bacteriología? Bueno, el laboratorio en bacteriología me es para determinar presencia de patógenos en fluidos corporales o secreciones de pacientes y además me permite identificarlos. Y la inmunología, bueno, para buscar, ya dijimos, la huella que deja el patógeno en la persona infectada. Esta información la voy a obtener a partir del cultivo e identificación de una muestra clínica, a partir del examen microscópico de una muestra clínica, a partir de la medición o cuantificación de la respuesta inmune en una muestra clínica y a partir de la detección de moléculas específicas de los patógenos, en el caso de las pruebas moleculares, por ejemplo, ¿no?, que se hablan hoy. Pero todo es a partir de una muestra clínica. Si ustedes ven, toda la información posible la voy a obtener de una muestra clínica. Por lo tanto, la muestra clínica constituye el elemento central de atención. Es un ejemplo de un algoritmo general de diagnóstico, ¿no? Paciente con sospecha, obtiene su muestra, va al laboratorio, se hace todo un procedimiento para llegar a un resultado. Entonces, yo puedo dividir al laboratorio microbiológico en tres fases de trabajo: la fase preanalítica, la fase analítica y la fase posanalítica. La fase preanalítica tiene que ver con la indicación del análisis y con la toma de la muestra. Yo médico indico un análisis al paciente y para eso voy a utilizar un formato que se adecua a la realidad de cada centro de atención, ¿verdad?, de cada hospital, de cada servicio médico, de cada servicio de salud. Cada uno tiene su formato, pero ese formato pues tiene algunos datos que tienen que ser obligatorios, ¿no? El nombre, entre los principales. Luego está la toma de muestra, que tiene algunas consideraciones dependiendo de la muestra que voy a tomar, del tipo de muestra y de cómo voy a transportarla. Por ejemplo, en la orden de análisis, ¿qué cosa debo de tener como dato principal y que no me debe faltar? El nombre completo del paciente. Su edad es importante, el sexo del paciente es importante, si es posible algún antecedente patológico personal o familiar, si es relevante, ¿no?, el número de historia clínica o el número de documento de identidad, la procedencia, si el paciente viene de emergencia, viene de hospitalización, viene de consulta externa, la sospecha diagnóstica. Y en el laboratorio no hay magos, no hay hechiceros para poder adivinar qué es lo que tiene. Tienen que orientar sus pruebas. En el laboratorio tenemos más de 10.000 pruebas posibles que hacer, microbiología solamente. Si me voy a dedicar a hacer todas, bueno, un año demorará el diagnóstico. Pero si va la orden con una sospecha, o sea, estoy sospechando tal cosa, dirigimos las pruebas hacia ese para confirmar si se trata realmente de eso o de algún otro adicional. Si el paciente está tomando antibióticos o no, es importante también colocarlo, pues si el paciente toma antibióticos, ¿no?, sobre todo en el caso de las infecciones urinarias y respiratorias,
los antibiogramas, o sea, las pruebas que hacemos de sensibilidad van a salir alteradas. Lo mismo que los cultivos. Entonces es necesario colocar allí si el paciente está tomando antibiótico y qué tipo de antibiótico está tomando. La muestra es una secreción, un líquido, un fluido corporal que es variado. La muestra puede ser sangre, puede ser líquido cefalorraquídeo, puede ser líquido sinovial, puede ser líquido pleural, puede ser orina, puede ser una herida, secreción de la herida, puede ser una secreción de la faringe, puede ser un hisopado de la fosa nasal, un hisopado de la nasofaringe, puede ser una muestra de pus de amígdala, puede ser la muestra de un ganglio, puede ser un raspado de piel, si estoy buscando hongos, puede ser una muestra de esputo, puede ser aspirado gástrico, aspirado bronquial, pueden ser heces, pueden ser semen, o sea, hay muchos tipos de muestras. ¿Qué tengo que recordar aquí? Que uno, hay muchos tipos de muestra y dos, hay muestras que normalmente son estériles y hay muestras que normalmente no lo son. La orina, por ejemplo, normalmente es estéril. La orina se sintetiza o sea, se empieza a filtrar, se empieza a formar en el riñón y termina cayendo en la vejiga. Hasta ahí la orina es estéril. En el momento en que la orina sale, se contamina con la microbiota que está presente en el tracto genital masculino y femenino y sale ya con gérmenes, pero esos gérmenes no son de la orina propia, sino de la contaminación del tracto genital. La orina es estéril. El líquido cefalorraquídeo es estéril también. La sangre es estéril también. Así que si yo encuentro a germen en ese tipo de fluidos, obviamente tengo que suponer que el paciente pues está infectado, ¿no? Hay otras muestras que no son normalmente estériles, por ejemplo las heces. ¿No? Las heces, 60% de las heces es microbiota, hay bacterias metidas ahí. Como ya hemos visto en la clase, también hay hongos. Entonces no es estéril. ¿No? El puto mismo, desde el momento en que sale ya no es estéril. Entonces todas esas cuestiones hay que tener en cuenta al momento de analizar la muestra. Siempre evitar la contaminación. Para poder extraer una muestra yo tengo que seleccionar pues un lugar apropiado, ¿no? Si voy a extraer una muestra de sangre, pues buscaré un sitio de un buen acceso, no voy a utilizar el cuello del paciente, utilizaré pues su brazo. ¿No? Las previsiones de aseo, tengo que hacer la sepsia y antisepsia. Tengo que darme cuenta, por ejemplo, si voy a obtener muestra de un absceso, ¿verdad? De un absceso, de una acción, los abscesos contienen bacterias que son anaerobias. Y si yo esas bacterias anaerobias las voy a poner en contacto con el oxígeno, se van a morir. Entonces tengo que extraerlo inmediatamente en una jeringa, tengo que taparlo y llevarlo inmediatamente al laboratorio y trabajarlo de esa manera. Porque si yo no manipulo la muestra de manera adecuada, pues no voy a obtener ningún resultado. Por ejemplo, si la bacteria necesita una temperatura de 37, 38 grados y yo la llevo a 20 grados, la meto a la refrigeradora, pues se va a morir, ¿no? Y viceversa. Entonces, todas esas consideraciones hay que tener en cuenta a la hora de trabajar una muestra de microbiología. Tiene también que ver el transporte. Transportar una muestra no es transportar una galleta ni una botella de agua. Pero los transportes, cuando hagan su internado, no se hacen pues en el bolsillo de la chaqueta, ni en el bolsillo del scrap, ni en el canguro, ¿no? Para eso hay material de todo, o sea, hay recipientes dedicados a transportar muestras. Recuerden que son muestras clínicas de pacientes enfermos. Uno no sabe qué tiene el paciente muchas veces. Si manipula la muestra de manera inapropiada, se va a contaminar. Entonces, hay muestras que necesitan transportarse a temperatura ambiente, hay muestras que necesitan transportarse para ser inoculadas directamente, hay muestras que necesitan un medio de transporte, o sea, hay diferentes tipos de muestras y eso pues lo maneja el laboratorio, que es el momento en que se extrae la muestra, pero es bueno que se conozca para poder tener una orientación de lo que tenemos que hacer. La fase analítica es la fase que ocurre ya dentro del laboratorio. La fase preanalítica termina cuando le entregan la muestra al laboratorio. La analítica empieza ahí, desde que se entrega la muestra hasta que se emite el resultado. Entonces, esa muestra recibida tiene que ser analizada para ver si cumple con todos los estándares, tiene que ver, porque si la muestra no es adecuada, es mejor rechazarla y pedir una nueva, si no, el análisis no va a salir como uno lo
uno necesita buscar. Y esta fase analítica pues contiene una serie de procesos que tienen que ver con el laboratorio, es decir, un diagnóstico presuntivo, un diagnóstico confirmatorio, un cultivo, una identificación, una prueba de sensibilidad y resistencia a los antibióticos y un resultado final. Entonces yo recibo la muestra, verifico si tiene las características adecuadas para el procesamiento y luego comienzo a realizar las pruebas. En algunos casos, por ejemplo en emergencia, procede directamente a hacerse las pruebas de diagnóstico rápido, o sea, las pruebas rápidas, que son técnicas de antígeno anticuerpo, a veces moleculares, ¿no? En el caso, por ejemplo, de VIH, se hace prueba rápida. En el caso de hepatitis B, se puede hacer prueba rápida. En el caso de coronavirus, puede ser prueba rápida. Y en el caso de bacterias, también hay pruebas rápidas para las meningitis, ¿no? Meningitis puedo hacer su prueba rápida en látex, si me sale positivo a aquel germen y doy tratamiento, pero también tengo que hacer el diagnóstico microbiológico convencional, donde en la parte presuntiva voy a realizar pues la microscopía, sea en fresco o en coloraciones, dependiendo del sitio de donde venga la muestra. Como les dije, hay lugares que son supuestamente estériles y tienen que mantener esa esterilidad. Allí algo que me ayuda muchísimo en la identificación al microscopio es el colorante de Gram, la coloración de Gram. Pues ahí yo puedo observar si es que hay bacterias gram positivas, bacterias gram negativas, si son bacilos, si son cocos, si están en racimos, si están en cadenas. Eso me ayuda a mí a poder suponer, a poder presumir, por eso diagnóstico presuntivo, qué tipo de bacteria puede ser. En el exceloscópico, además de contar las células bacterianas, se puede contar los leucocitos. Yo puedo saber cuántos leucocitos, por el leucocito también se pinta. Puedo saber cuántos leucocitos hay, si hay células epiteliales o no. Me ayuda también a evaluar la calidad de la muestra. Por ejemplo, si se trata de muestra respiratoria y yo encuentro más de 25 células epiteliales por campo, esa muestra no sirve. Tengo que rechazarla y pedir una nueva muestra. Hay criterios que nosotros utilizamos en el trabajo de laboratorio a partir solamente de esa observación. Entonces aquí les dejo una lista de muestras clínicas con su examen directo. Esto está tomado del Manual de Bacteriología Clínica de la Sociedad Española de Infectología y Microbiología Clínica. Aquí pueden observar que hay muestras de exudado faríngeo, úlceras orofaringeas, aspirados traqueales, heridas cutáneas, líquido cefalorraquídeo, orina, etcétera, con sus respectivas impresiones diagnósticas y exámenes directos. Luego está el diagnóstico confirmatorio, donde a partir de los cultivos, estamos hablando de bacterias, se hace cultivos, en medios adecuados, los agares conocidos o los caldos de cultivo, se va a lograr recuperar el agente causal, siguiendo siempre los postulados de Koch. El postulado de Koch que decían que se tiene que recuperar el agente que causa la enfermedad en un cultivo puro. Entonces buscamos obtener ese cultivo puro. Para ello utilizamos pues un medio de cultivo universal, que es el agar nutritivo con sangre de carnero. Es un medio de cultivo donde crece todo, crece de todo. Ya en la clase 3 de esta semana, el laboratorio el martes, vamos a ver qué otros tipos de medios de cultivo hay. Hay varios tipos de medios de cultivo. Lo que se busca es el aislamiento de las colonias, ¿no? Mediante las técnicas de sembrado. Se busca aislar. ¿Qué significa aislar? Significa encontrar las colonias separaditas, o sea, acá hay una colonia separadita, acá hay otra colonia separadita, acá hay otra colonia separadita. Es lo que yo necesito para identificar a la bacteria, encontrar la colonia solita, no así en el montón, sino separadita, porque de esa colonia separadita yo voy a tomar un poquito y la voy a someter a diferentes pruebas bioquímicas, pruebas fisiológicas para poder ver el tipo de metabolismo bacteriano y finalmente voy a poder obtener el nombre y el apellido. En el caso de que necesite, puedo utilizar pues las pruebas de identificación antígeno-anticuerpo. Por ejemplo, en el caso de Salmonella, en el caso de Shigella, puedo utilizar algunos anticuerpos especiales solamente para identificación. Y antes de terminar el trabajo de laboratorio, debo de realizar pues la prueba de sensibilidad y resistencia, el antibiograma. El antibiograma es importantísimo para poder saber qué tipo de perfil
tiene esta cepa y si va a servir o no darle tratamiento con algún antibiótico en especial. En el caso de los cultivos, siempre viene pues, con su prueba de sensibilidad y es lo primero que miramos cuando obtenemos el resultado, ¿no? ¿Qué tipo de germen se aisló? Y el antibiograma para poder comprobar si el tratamiento que le damos dando al paciente es el adecuado o hay que cambiarlo. Entonces, en un resultado siempre viene pues el nombre del germen, en este caso es Escherichia coli, una muestra de orina, la cantidad de colonias encontradas, en este caso más de 10.000 unidades formadoras de colonias por mililitro, y luego una relación de los bióticos testados, ¿no? Con sus características de sensible, intermedio o resistente. En esta muestra, donde se encontró Escherichia coli, se tiene pues que la ampicilina es resistente, el Bactrim, el trimethoprim sulfamethoxazole es sensible, nitrofurantoína es sensible, y así se hace un perfil. Pues con este perfil de resistencia y de sensibilidad se elige el tratamiento a utilizar. Vamos a tener una práctica exclusiva que es para antibiogramas, es importante que conozcan cómo es que esto funciona, ¿ya? Y luego, ya con el resultado, empieza la fase posanalítica. La fase posanalítica es una situación en la cual nosotros recibimos un resultado, ¿ok? Lo vamos a leer y sobre todo lo vamos a interpretar, esta parte médica. Yo interpreto los resultados siempre correlacionando y concordando con la clínica de mi paciente. ¿Por qué? Porque puede ser que mi paciente esté asintomático y el resultado del análisis sea positivo, o viceversa, tengo un paciente que está muy mal y el resultado del laboratorio es negativo. Entonces hay que correlacionar siempre con la clínica, no olvidarse que nosotros tratamos personas. ¿Okay? No tratamos papeles, o sea, no porque el papel diga que hay A o B germen y que es sensible a tal cosa, le voy a dar necesariamente eso. Tengo que evaluar la clínica de mi paciente. De repente es diabético, de repente es hipertenso, de repente tiene patología hepática, es cirrótico. Necesito evaluar qué tipo de medicamento le voy a dar, a qué dosis le voy a dar. O sea, es un arte, no es solamente una ciencia. Aquí yo voy a poder tomar pues mis decisiones diagnósticas y terapéuticas específicas y de repente decidir algo en función a algún criterio epidemiológico, algún diagnóstico diferencial. Y algo importante que se hace en el laboratorio es que siempre se reporta los resultados a un sistema informático, un programa que me va a permitir acumular esos datos y al final de un periodo de tiempo, que puede ser 6 meses, un año, elaborar lo que se conoce como mapa microbiológico. El mapa microbiológico es aquel documento que me describe cuál es el comportamiento de los microorganismos encontrados en un determinado lugar y en un determinado tiempo. Entonces yo puedo saber cuántas Pseudomonas, cuántas Escherichia coli, cuántos Proteus, cuántos Acinetobacter fueron aislados. Y como yo tengo mi información sistematizada y en la orden que me envían está todos los datos, yo puedo saber de esas Pseudomonas cuántas fueron de la UCI, cuántas fueron de consulta externa, cuántas fueron de ginecología, cuántas han sido de pediatría, cuántas han sido de consulta externa, y puedo saber cuántas son de hombres, cuántas son de mujeres, y de esas además cuántas son sensibles a tal o resistentes a cuál medicamento. O sea, esos datos que yo exijo en la primera parte me sirven justamente para elaborar un buen mapa microbiológico que me sirva para predecir el comportamiento de los microorganismos en ese determinado grupo opcional y en esa institución. Entonces, esa es la importancia de poder manejar los datos de manera adecuada. No es por capricho, no es por gusto, no es porque se quiera hacer demorar el trabajo, sino se necesitan esos datos para poder elaborar una conclusión que sea pues valiosa y poderosa. Las pruebas de laboratorio no son 100% exactas, nunca. Toda prueba de laboratorio arrastra un rango de error por varias razones. Una razón es por el tipo de muestra. Si yo extraigo la muestra en un tiempo inapropiado, si extraigo la muestra en condiciones inapropiadas, la transporto en condiciones inapropiadas, me demoro, la guardo en mi bolsillo, la guardo en mi casillero, la entrego al día siguiente, la caliento en mi mano. O sea, hay varios factores, o en el laboratorio mismo. Se demoran en procesarla, se olvidan, hacen una prueba por otra, cambian de entre pacientes. O sea,
Hay muchos elementos que condicionan que toda prueba de laboratorio, no solo microbiología, sino también la glucosa, hemograma, tenga un margen de error. Y eso es esperable. Entonces, ese margen de error debe de manejarse con cuidado. Por eso se dice que se tiene que interpretar el resultado del laboratorio, no solamente asimilarlo. Y adicionalmente, las pruebas de laboratorio tienen unos márgenes de sensibilidad y especificidad que son de la misma prueba en sí. Mucho se habla de que las pruebas son sensibles, son específicas, pero ¿qué significa eso? La sensibilidad, esta característica de sensibilidad está definida como la capacidad para detectar correctamente la enfermedad en los enfermos. Y es lo que yo busco, por ejemplo, en una prueba rápida, ¿no? Que me pueda detectar los positivos. Entonces aplico la prueba rápida a todo el mundo y me detecta correctamente los positivos. Pero eso es una prueba de tamizaje, es una prueba rápida, ¿no? Es de fácil alcance, de fácil difusión, de fácil manejo, y me va a permitir conocer la proporción de verdaderos positivos entre los enfermos. Detecto. ¿Cuál es la desventaja de esta sensibilidad? Que me puede detectar algún falso positivo. Por otro lado, está la herramienta de especificidad. Especificidad definida como la capacidad de identificar a los sanos entre los sanos, o sea, los verdaderamente sanos. Los verdaderamente sanos. ¿Qué significa esto? Que esta especificidad va a actuar de manera complementaria con la sensibilidad, porque esos falsos positivos que yo encontré en la sensibilidad van a ser descartados con la especificidad. O sea, la proporción de verdaderos negativos entre sanos. Esas dos características, sensibilidad y especificidad, le dan poder a mi prueba diagnóstica. Le dan un valor predictivo positivo y negativo. Valor predictivo positivo definido como la probabilidad de tener la enfermedad si el resultado de la prueba diagnóstica es positivo. Y el predictivo negativo, la probabilidad de no tener la enfermedad si el resultado de la prueba diagnóstica es negativo. Entonces, estas herramientas que son netamente estadísticas me sirven a mí para poder decir si una prueba sirve o no sirve. En función de su sensibilidad, en función de su especificidad, de sus valores predictivos positivos o negativos, yo puedo decir tal prueba funciona o tal prueba no funciona. Y esto pues se hace no al azar. Entenderán que para poder tener la sensibilidad de una prueba pues se hacen miles de tests en mucha población. Y se saca pues un promedio, y ese promedio es el que viene en los insertos de las pruebas. Pero ahorita, por ejemplo, manejamos pruebas rápidas que tienen una sensibilidad de 97%, una especificidad de 99%, la prueba rápida. Mientras que el hisopado, la prueba molecular, tiene una sensibilidad de 95% y una especificidad de 100%. O sea, estos valores se toman en cuenta por el tipo de muestra que se maneja, por el tipo de prueba, la metodología, la población testada, lo que se quiere buscar, porque es diferente buscar bacterias que buscar virus, o sea, todo eso influye en el laboratorio. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esta explicación? A recordarles y a recalcarles que lo importante en un diagnóstico de enfermedades infecciosas es la clínica del paciente. 70% del diagnóstico es clínico y un 30% es el laboratorio. El laboratorio simplemente me va a servir a mí para confirmar mi sospecha diagnóstica, para confirmarla, pero tiene que haber información en mi cabeza, o sea, mi bagaje de conocimiento para poder discernir ante qué tipo de enfermedad me puedo estar presentando. Y la única manera de adquirir esa información es pues estudiar todo lo que estudiamos, ¿no? No hay otra, no hay otra. Muy bien, esa era la última lámina, la del valor predictivo. Si hay alguna consulta o algún comentario, los escucho, y si no, nos quedamos ahí. Ya voy a volver a tomarle la foto a la asistencia para poder registrar a los que han venido en este grupo. Y ya está. Y con los demás, pues nos encontramos el día martes en la práctica normal. Vamos a parar la grabación.